Hola, bienvenido a este espacio de palabra, fe y encuentro con Jesús. Estás por escuchar una prédica de Camino Guadalajara. Nuestra oración es que Dios te hable directo al corazón. Así que abre tus oídos, tu mente y sobre todo, tu espíritu. Vamos con el mensaje. Lo de la mujer samaritana, que seguramente has escuchado muchas veces de esto y seguramente has escuchado miles de versiones de esta parte de la Biblia, ¿no? Por no exagerar, cientos tal vez. Pero hoy vamos a ver una parte muy importante de esto, y al título de esta enseñanza le he llamado Jesús, un modelo de compasión. Porque vamos a poner el antecedente histórico para que podamos entender qué es lo que pasaba en ese momento. En el capítulo 4 iniciamos en el versículo 1, que Jesús se da cuenta que los fariseos están hablando de él, diciendo que está bautizando. Entonces decide dejar esto, aunque bueno, no bautizaba a él sino a sus discípulos, nos dice la escritura en el versículo 2, y decide salirse de ahí o dejar de hacer lo que estaba haciendo y regresarse a Galilea. Pero para regresar a Galilea, para que nos ilustremos un poquito, si ustedes se imaginan que Jesús estaba aquí en Judea y quería regresar a Galilea, tenía que pasar por Samaria, que estaba justo en medio. Y los samaritanos y los judíos tenían muchas rivalidades y realmente ni se hablaban ni se despreciaban unos a otros, diciendo que cada uno tenía la razón o la verdadera adoración a Jesús. A Dios. Y bueno, pues los judíos que eran muy ortodoxos salían de Judea, rodeaban el Jordán y luego se iban hasta arriba para no pasar por Samaria, porque para ellos era como algo denigrante convivir o siquiera rozarse con ellos en el camino. Entonces Jesús, dejando atrás esto, pues él decide pasar por Samaria. Y dice la escritura aquí en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense que esta expresión le era necesario, lo usa muchas veces Juan. Si recuerdan lo que hemos estado estudiando, él, por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas. No es con la manera en que el escritor nos resalta un punto importante. Y para Jesús era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito para lo cual pasar. No solamente era llegar al pozo y saciar su sed, sino tener un encuentro personal con una mujer. Una mujer que, como dice la escritura, llegó al pozo en la hora cuarta, es la hora tercera, perdón, sí, que para los judíos era más o menos las 12 del día. Y en esa tierra a las 12 del día está el calor insoportable. Casi nadie iba a los pozos a esas horas. Entonces podemos deducir que la mujer iba a ese momento porque no había nadie en el pozo y ella no quería ser vista por nadie, lo que nos da a entender que ella era como una persona que no era apreciada o querida por su propio pueblo. Nadie iba a las 12 del día, solamente las mujeres, como es tradición, se juntaban en las mañanas a recoger agua del pozo o ya en la tarde alrededor de las 6, pero a las 12 no iba nadie. Entonces por eso el pozo estaba solo y llega Jesús y se sienta, y entonces dice allí en el versículo 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta, la que yo les digo que eran las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí podemos ver una historia muy interesante. Para empezar, podemos entender que Dios es soberano de todas las cosas y que el propósito de Jesús era precisamente encontrarse con esa mujer. Él sabía que esa mujer iba a llegar a esa hora porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas. Como ya les expliqué, Él podía haber rodeado, podía haber sido por otra parte, pero decidió estar ahí en ese momento y llegó justo en el momento en que la mujer iba llegando. Otra cosa que podemos aprender de esto es para aquellos que niegan la humanidad de Jesús, que Jesús tuvo hambre también en otras ocasiones y Jesús tuvo sed en esta. Dice que venía cansado del camino. Y esto quiere decir que Jesús, como ser humano, se cansaba y tenía cualquier tipo de sensación como la puedes tener tú. Podemos ver algunos ejemplos ahí en Juan 19:28.
de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Dice así la Escritura en el 19:28 de Juan: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. En Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. En Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Eso ya se los había leído. En Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Eso nos habla de la humanidad de Jesús. Él era 100% Dios, 100% hombre. Así es que Él puede entender todas tus necesidades, porque Él es un ser humano que fue tentado en todo como cualquiera de nosotros. Pero podemos entender también que Jesús es Dios, porque solamente con su sabiduría sabía que esa mujer iba a estar ahí en ese momento preciso. Por eso dice la Escritura, le era necesario pasar por ahí. Y esto también nos ayuda a entender un poco del amor o de la compasión que Jesús tiene por las personas. Para una mujer samaritana hablar con un hombre, de hecho para la cultura judía, una mujer no podía hablar con un hombre, y un hombre mucho menos dirigirse a una mujer que estaba sola. Era algo que no se acostumbraba y que estaba en cierta forma prohibido. Mucho menos si él era considerado un rabí. Él no podía tener un diálogo con ella, porque era algo que estaba prohibido para los rabí. No podían hacerlo. Y esta mujer, por eso, cuando Jesús le pide agua, ella se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritano? O sea, no solamente soy mujer, soy samaritana. O sea, deberías de, como pasaba, hasta escupirle en la cara, porque eso era lo que hacían los judíos. Escupían el piso cuando veían a un samaritano, que es una forma de desprecio. Y les voy a decir algo: los judíos ortodoxos lo siguen haciendo cuando ven a un cristiano allá en Israel. Escupen en el piso. Una forma de despreciar al cristianismo. Pues esto era lo que la mujer esperaba, que Jesús escupiera y la despreciara, pero no fue así. Aquí podemos ver el amor incondicional de Jesucristo por las personas. No importa, y esto como una aplicación podemos entender que nadie estamos fuera del alcance del amor de Dios. No importa cómo seas, no importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan indigno te sientas del amor de Dios, tú eres una persona por la cual Dios viene a buscarte. Si tú estás aquí, es porque Dios así lo quiso, y es porque en su soberanía le era necesario que tú estuvieras aquí. Nadie es tan pecador o tan malo que pueda quedar fuera de la bondad de Dios. Lo cantamos hace un momento y esto es una realidad. El amor de Dios es incondicional, supera todo nuestro entendimiento. Y si tú eres salvo, si tú has recibido a Jesucristo, tú puedes decir: bueno, ¿qué tenía yo o qué vio Dios en mí para salvarme? ¿Quién puede decir: yo vivía bien de tal manera que merecía que Dios volteara a verme y que Dios me diera su salvación? Yo creo que ninguno de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, podemos decir eso. Pues la mujer samaritana estaba en esa misma condición, como nosotros estábamos. Tal vez no con los mismos pecados, tal vez con los mismos problemas, tal vez no éramos odiados por la sociedad en la que estábamos, pero ella sí lo era y necesitaba de Jesús. Y ella no sabía que Dios había preparado un encuentro hermoso con su Hijo en ese momento. Romanos 2:11 nos enseña que para Dios no hay acepción de personas. Entonces cualquier persona puede llegar a Dios. Y muchos de nosotros a veces despreciamos a las personas que no consideramos dignas de que les prediquemos el Evangelio. Yo creo que la vida cristiana se debe de reflejar mucho por el amor hacia las personas. Como Jesús debemos de acercarnos a cualquiera, a los más despreciados, a los samaritanos de nuestro tiempo. ¿Verdad? Tú sabes donde tú vives, si hay personas que necesitan de Cristo, pues es una manera de vivir y hacer lo que Jesús hizo, acercarnos a ellos aunque sean despreciados por el mundo. Después de este encuentro, después de que le pide agua y la mujer se sorprende, entonces Jesús, a partir del versículo 10 de Juan 4, nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Bueno, déjenme explicarles por qué se odiaban. No les he dicho por qué, ¿verdad? Antes de empezar con esto. Ellos tenían
cultos diferentes. Ellos adoraban tal vez al mismo Dios, pero los samaritanos lo adoraban en Gerizim, que habían construido un templo ahí en ese monte, y los judíos adoraban en Jerusalén. Esto era así porque cuando fueron exiliados, el pueblo de Israel, que estaba al norte, Judea quedaba en el sur, se fueron y quedó un pequeño remanente. Normalmente cuando los pueblos invadían una nación, se llevaban a los príncipes primeramente, a los reyes y a los hombres y a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque las usaban muchas veces a las mujeres como esclavas sexuales o de cualquier tipo de esclavitud, y a los hombres para mandarlos a la guerra o incluso para utilizarlos dentro de los servicios del rey, ¿verdad? Entonces queda un pequeño remanente, y como quedaba un vacío en ese lugar, los reyes se acostumbraban a tomar de sus pueblos o de los pueblos ya conquistados y llevarlos a la tierra que habían tomado. ¿Para qué? Para que no quedara sola. Entonces se hizo una mezcla entre los judíos que había de remanente y las personas que el rey asirio, que era en ese tiempo más o menos en el 725 a.C., que fue cuando sucedió esto. Llegó mucha gente que no era judía a esa zona y empezó a mezclarse con los judíos. Cuando ellos fueron libertados, pues regresaron a esa tierra y hubo más mezcla entre ellos, por lo que los judíos que vivían en Judea consideraban a los samaritanos como inmundos, como malos en cuanto a lo que Dios decía. Por eso había tanto odio. Unos decían que en Gerizim se debería de adorar y los otros decían que en Jerusalén. Entonces había una cierta rivalidad religiosa, por decirlo así. Por eso le sorprendió tanto a la mujer ver a un judío ahí, y más que le hablara, y más que era un rabino, ¿no? Entonces, por eso es el contexto para entender por qué pasaba esto. Entonces Jesús le dice a la samaritana, dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías el agua viva. ¿Qué es el agua viva? ¿Por qué le habla así, verdad? En los pozos el agua estaba estancada, no era un agua corriente. Y en ese tiempo en la cultura el agua viva era la que corría. Entonces Jesús le dice: esto que está aquí es un agua estancada y sucia, se podía contaminar. Imagínense en un pozo que se cae un animal y se muere, pues ahí se queda dentro y se pudre dentro del agua, ¿no? Pero aún así tomaban del agua, porque no había más. Pero el agua viva, que era el agua de ríos, era el agua que era fresca y que bebían las personas, el ganado, cuando estaba cerca de un río. Preferían ir al agua viva, que así le llamaban, que al agua estancada de un pozo, aunque muchas veces no tenían otra opción. Entonces Jesús le da una opción diferente a la mujer. Dice: ¿por qué no te esperas si yo te voy a dar de esta agua viva? Entonces la mujer, sorprendida, le dice: bueno, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo, ¿cómo le vas a hacer? Ella, igual que Nicodemo, toma literalmente las palabras de Jesús. No entendía el significado espiritual, entonces por eso le dice: ¿por qué? ¿Cómo le vas a hacer si ni siquiera hay una cuerda para sacar el agua? ¿Cómo me vas a dar agua viva? Y Jesús le dice así, bueno, ella y luego hasta lo insulta en cierta manera, y le dice: ¿a poco tú eres mayor que Jacob? O sea, ¿tú me puedes dar una mejor agua que la que Jacob nos dejó? Se está como burlando de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le vuelve a decir lo mismo: cualquiera que bebiere de esta agua, dice, no tendrá sed jamás, nunca volverá a tener sed. Esto está en el versículo 13. Y así le dijo Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua, leído literalmente de la Biblia, nunca volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer inmediatamente, al escuchar eso, ¿qué le dice? Pues dame de esa agua, yo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender aquí de todo esto? Muchas veces nosotros como cristianos vivimos así, tomando agua de pozo, sucia, contaminada, que no es un agua viva. Nos decimos muchas veces creer en Cristo, pero nos aferramos a costumbres y tradiciones. Buscamos el agua que no es un agua viva, que no es un agua verdaderamente pura, y confiamos en que esa agua nos va a alimentar y nos va a quitar la sed. Por eso vemos muchos en el cristianismo que siempre estamos buscando experiencias nuevas. Por eso es tan recurrido en las iglesias pentecostales, y no estoy juzgando la doctrina pentecostal, pero aquí ellos se dejan ir mucho por lo espectacular. Y la gente va a ver milagros,
la gente va a ver cosas espectaculares, porque esa agua no los llena. Y cada domingo van a ver milagros, van a buscar algo milagroso, algo sobrenatural para sentirse llenos en ese momento, pero regresan a sus casas y vuelven a estar tan sedientos como siempre, como si no hubieran tomado agua. Y a veces así nos pasa, ¿no? Buscamos consolar o esa sed, aplacarla con cosas que no son Cristo. Y aunque nos decimos cristianos, buscamos consolar esa sed con religiosidad, con vivir de apariencias, con aparentar que somos buenos o hacer cosas que para lo que nosotros creemos que es lo que Dios está pidiendo que hagamos, ¿no? Y uno de los más graves errores que tenían los samaritanos no era solamente que tenían un lugar diferente a Jerusalén, sino que ellos se habían olvidado de la palabra de Dios. Habían mezclado tanto su cultura que habían olvidado lo que Dios decía. Y esto es que Dios había dicho que en Jerusalén iba a ser el lugar en el cual lo iban a adorar. Y ellos se olvidaron de eso. Entonces erigieron un templo que no era agradable a Dios y buscaban consolar su sed en otras cosas. Entonces Jesús le dice así a la mujer que lo que él le iba a dar, le iba a quitar la sed para siempre. Y la mujer se entusiasma y le dice, bueno, entonces dame esa agua, yo la quiero, yo necesito de esa agua, ¿verdad? Y así Jesús le cambia la conversación. Fíjese que Jesús es muy astuto, ¿verdad? Y lo que quiero decir es porque aún vive. Después de que le dice eso a la mujer y que ella dice, bueno, pues dame esa agua, ¿no? Yo quiero. Pero entonces Jesús cambia la conversación y le dice, ok, trae a tu marido. ¿Qué tiene que ver con lo que me estás ofreciendo con traer a mi marido? Lo que Jesús quería era tener una confrontación de amor con ella. Tú no puedes beber del agua viva de Cristo sin tener una confrontación con Él. ¿Por qué? Porque el agua viva se toma cuando conoces a Jesús. ¿Sí? Y entonces le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Así como diciendo, ni hablemos del tema, no tengo marido. O sea, ya, vamos a otra cosa. Pero Jesús le dice, bien dices, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esta es una revelación sobrenatural también. No solamente sabía que la mujer iba a estar ahí, sino que conocía a la mujer. Porque le dice, ella solo le dijo, no tengo marido. Y él le contesta, sí, tienes razón, no tienes marido. Pero esos has tenido 5 y el con el que vives ahora no es tu marido. Jesús tenía un conocimiento sobrenatural para ministrar a esta mujer. Pero Jesús no la condenó. ¿Se fijan que no le condenó? Solamente afirmó lo que ella le dijo. Tienes razón, no tienes marido. Y así es Jesús. Es parte de esa compasión que Él muestra por las personas. Cuando tú te acercas a Dios y le confiesas con honestidad tu pecado, tu situación de vida, Él no te va a juzgar. Te va a amar como eres, a pesar de lo que eres, y entonces va a hacer una transformación en tu vida. Bien has dicho, dice, Él la ama aún conociendo su historia. Y así nos amó a cada uno de nosotros. Él sabía cómo éramos, sabía cuánta suciedad había en nuestra vida, y así Él nos amó. Y cuando nosotros llegamos a Él y nos regeneró el corazón, y entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos a Él, como lo hizo esta samaritana, al decir efectivamente, no tengo marido, estoy viviendo en adulterio o en fornicación. Entonces Jesús le dice que tiene razón y le muestra compasión y le muestra amor. Podemos animarnos, hermanos, con estos, a ser sinceros cuando confesemos nuestros pecados, reconociendo que Jesús no nos va a rechazar. Muchas veces nos sentimos tan sucios. No sé si les ha pasado que a veces cometemos algún pecado y lo primero que hacemos es no rechazar a Dios, pero sí, por ejemplo, en las mañanas, si oras en las mañanas, pues ese día cuando cometiste un pecado, como que dices, como que le das largas, ¿no? Ahorita voy, sí, ¿verdad? Ves a Dios sentado ahí en la silla donde siempre te reúnes con Él y dices, primero déjame ir a lavar los trastes. Ahorita voy, tengo que lavar el carro. O sea, como que le vamos dando largas. No sé si alguna vez les ha pasado. Cada uno en su contexto, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado. Nos sentimos sucios e indignos y no queremos acercarnos a Dios. Pero Dios nos invita a tener esa confianza, que Él no nos va a juzgar y nos va a perdonar cuando nosotros nos acercamos a Él arrepentido. Esto es parte de la compasión
de Jesús por nosotros. La Biblia dice que tenemos un abogado con Dios, a Jesucristo el justo, y es un abogado defensor, no es un abogado acusador. El acusador ya está ahí, llega primero al juicio y es el que nos acusa y ya sabemos quién es, pero luego llega nuestro abogado que intercede por nosotros, y entonces Jesús, a través de esa intercesión, hace que el Padre nos perdone. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve a través de Jesucristo. Y así es como Jesús se presenta con la mujer como el intercesor, el que puede quitar sus pecados, ¿verdad? Eso es parte de la compasión que podemos encontrar en Jesucristo. La Escritura nos dice en Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tus pecados, hermano. Yo sé que a veces tenemos pecados vergonzosos. A veces hay situaciones ¿cómo te explico? Cosas que nos dominan, ¿sí? Vicios tal vez, pensamientos impuros, adicciones o muchas otras cosas que nos alejan de Dios, ¿verdad? Pero no tengas temor de acercarte. Él está esperando ese momento en el que tú vayas y le digas: Señor, aquí estoy. Pequé contra ti. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando se acercó al padre, le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su falta, reconoció su pecado, y el padre, en lugar de rechazarlo, que era lo que se merecía, lo recibió gozoso. Mató al becerro gordo, le dio un anillo, le cambió de ropa y le dijo: este es mi hijo que estaba perdido y ahora vuelve. Así es aplicación de la parábola de las 100 ovejas. La oveja se va, se pierde y sale el pastor a buscarla hasta que la encuentra. Y dice la Escritura que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Entonces no tengas temor de acercarte a Él. Búscale siempre, búscale. Él seguramente te perdonará, si tú estás arrepentido, por supuesto. El punto 4 que quiero anotar aquí, que está en el versículos del 20 al 26, es cuando Jesucristo le dice a la mujer: ustedes adoran lo que no saben. Eso está en el versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 20 al 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el contexto anterior, ella le está diciendo que los samaritanos adoran en Gerizim, lo que ya les había dicho. Entonces Jesús le dice: es que tú estás adorando lo que no sabes. Dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, o sea, en este monte se refería a Gerizim, ni en Jerusalén, que era donde estaba el templo de Dios, se adorará. Vosotros adoráis lo que no sabes, porque adoramos, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí es algo también fuerte, porque imagínate una mujer samaritana que tiene sus costumbres y sus creencias y de repente le dices: estás equivocada. Porque ni allá, en Gerizim, ni tampoco en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque la salvación viene de nosotros los judíos. ¡Wow! O sea, Jesús no tiene miedo de decir la verdad. Jesús aplica la verdad fuerte y directa. Y muchas veces nosotros así rodeamos la verdad, porque no queremos ofender a la persona. Entonces seamos veraces. Cuando vayas a decir la verdad, dila de frente, mi hermano. No disimules ni cambies las cosas. Si hay una persona que está mal, díselo en amor, como Jesús lo hizo, pero tienes que decirlo. No lo disimules, no lo digas: yo sé que tú tienes una debilidad que te impide tratar bien a tu esposa y eres una víctima porque tus papás te trataron mal. No. Tú estás mal, estás haciendo algo que a Dios no le agrada y es pecado delante de Dios. Así de fácil. Así lo hizo Jesús. Le dijo: tú no sabes lo que estás adorando. ¿Sí? Y no es porque sea falto de amor. Muchos confunden el confrontar el pecado de alguien con la falta de amor. Pero te voy a hacer una pregunta y te voy a usar una analogía. Tú estás viendo a una persona que va caminando hacia un barranco con los ojos vendados y está aferrada creyendo que el camino es correcto. Pero como tú la amas tanto y tienes tanta compasión de ella o de él, pues no le dices nada, ¿verdad? Pues que se caiga, ¿verdad? Él quiere estar ahí, que se vaya al barranco, ¿verdad? Y así a veces somos nosotros, hermanos. Somos tan buenos
y tan amorosos que no nos atrevemos a decirle a una persona que está mal. Y lo estoy diciendo bueno y amorosos con sarcasmo, porque no es así lo que Dios nos pide. Dios nos pide que seamos honestos y que tengamos el valor de decirle a una persona cuando esté equivocada. ¿Cómo vas a predicar el evangelio? ¿Cómo te vas a acercar a una persona que es pecadora para decirle, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Sí? Se oye bonito, ¿verdad? Y muy bíblico, pero es falso. Es como el diablo. Dios te ama es la parte verdadera. Tiene un plan maravilloso para ti, esa es la mentira. ¿Por qué? Porque el que no se arrepiente, ¿cuál es su destino? Entonces no hay un plan maravilloso. Dios te ama, pero si no te arrepientes, te va a mandar al infierno. Esa es la verdad. Y así debemos de predicar el evangelio. Cuando Jesús dijo arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No llegó a decirles, hermanos, escúchenme, hermanos judíos, tengo un plan maravilloso para ustedes. No les dijo así, ¿verdad? Lo primero que les dijo, arrepiéntete. ¿Cómo una persona va a arrepentirse? ¿Cómo? ¿Cómo te llegaste tú al arrepentimiento? Cuando te diste cuenta que estabas mal, ¿o no? ¿Cómo vas al doctor? ¿Cuando te sientes bien o cuando te sientes mal? Así es igual. Por eso hay que confrontar a la persona con el pecado. Predicar el evangelio no es anunciarle las buenas nuevas, pero las buenas nuevas es decirle, hay una esperanza para ti. Hay algo que puede cambiar tu vida. Hay alguien que vino a morir en tu lugar, a pagar por tus pecados, por tus faltas. Pero si no le dices que hay pecado y falta en su vida, pues ¿de qué se va a arrepentir si no se siente culpable de nada? Por eso Jesucristo dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido, he venido a llamar a pecadores, a los que están lejos de mí. ¿Sí? Porque los justos pues ya se creen justos. ¿No decía eso de los fariseos? Pues a ustedes ¿qué les puedo enseñar si creen que están bien? Pues ahí síganle, ¿verdad? Allá nos vemos en el juicio. Se oye cruel, se oye fuerte, pero ese es el evangelio verdadero, hermano. No es el evangelio ni de la prosperidad, ni del amor incondicional en donde puedes hacer lo que tú quieras y después irte al cielo. No es lo que Cristo predicó, por eso confrontó a la mujer con su pecado primero. Para que ella pudiera beber de esa agua viva, tenía que ser confrontada con su pecado y tenía que arrepentirse de él. Por eso ella le dice a Jesús, tú adoras lo que no conoces, no sabes lo que estás diciendo. Y luego le habla de una adoración en espíritu y en verdad. Y se ha hablado muchísimo de esto, ¿verdad? Hasta hay cantos que dicen en espíritu y en verdad. Tengo aquí una pequeña anotación que saqué sobre esto, adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? ¿Por qué le dice a la mujer samaritana? Es necesario, dice, porque mas la hora viene y ahora es cuando, está en el versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Después de que le dice que ya no va a ser adorado en un lugar específico, luego le dice que los verdaderos adoradores tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es esto? En espíritu. Quiere decir que la adoración debe surgir desde dentro de ti, desde tu corazón. Pero si tu corazón está lleno de pecado, ¿cómo vas a adorar a Dios que es santo? Solo vas a cantar, solo vas a recitar y no vas a llegar nunca al Padre. ¿Por qué? Porque tu corazón está sucio. Entonces tiene que haber una transformación primero. Tiene que haber una regeneración del corazón para que puedas adorar en espíritu, porque la Escritura nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto, no era capaz de comunicarse con Dios. Entonces no podíamos adorarle en espíritu y mucho menos en verdad. Nuestro espíritu no tenía vida. Cuando llega Cristo a nuestra vida, nos da vida juntamente con Él, dice la Escritura. Y nuestro espíritu vive, comienza a vivir, entonces empieza a tener una comunicación con Dios. Y eso es lo que Cristo le estaba diciendo a la mujer samaritana.
para que tú bebas de esta agua viva y puedas adorar a Dios en espíritu, en verdad, tienes que dejar tu pecado. Estaba infiriéndole a ella cómo era la adoración genuina. Tienes que nacer de nuevo, en pocas palabras le estaba diciendo, como le dijo a Nicodemo. Y la verdad, hermanos, ¿dónde está la verdad? Para poder adorar a Dios en espíritu, ya naciste de nuevo, ya tienes un espíritu vivo, una comunicación directa con el Padre, y ahora la verdad está en su palabra. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos qué cantamos, y es lo que yo le digo mucho a mis hermanos de la alabanza. Fíjense en las letras de las canciones, porque si no están basadas en la Biblia, no están en la verdad, aunque se oigan hermosas y parezcan bíblicas. Pero muchos de los cantos nuevos son antropocéntricos, hablan del hombre cómo llega a Dios, del hombre cómo le busca, del hombre cómo hace cosas para estar bien con Dios. Y eso no es bíblico. ¿Parece bonito? Sí. Sí se oye bonito. Como la mentira que Satanás le dijo a Eva en el Edén. Y cuando a ti y a mí nos miente, nos dice cosas bonitas. Porque Satanás no se aparece con cuernos y cola, eso es mentira, se aparece como algo bonito, como un ángel de luz, dice la Escritura. Y te va a seducir con cosas que te agradan. ¿Sí me explico? No te va a seducir con cosas que no te agraden, no te va a hacer que comas algo que no te gusta, no te va a hacer que desees algo que no deseas. Va a utilizar tu propia concupiscencia y la mía para seducirnos. Parece bonito, pero es falso. ¿Sí? Y así es como le está diciendo aquí, tienes que adorar en verdad. ¿Y cómo vas a conocer la verdad? Pues a través de la Escritura. La mujer conocía algo de la Escritura, por eso sabía, vamos a ver un poquito más adelante, que iba a venir un Mesías. Pero el primero le advierte, tienes que adorar en espíritu y en verdad. Y para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que nacer de nuevo y tenemos que conocer la Escritura. ¿Verdad? Y no creernos mentiras que se usan mucho ahorita en el cristianismo, porque hay muchas mentiras, hermanos, muchas. Una de ellas es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. También se oye muy padre, ¿verdad? Se oye muy bonito, pero es antibíblico. Y les voy a decir por qué. Porque Dios rechaza al pecador. Hay un montón de textos que dice que Dios va a mandar al infierno al pecador. Muchos, búscalos ahí, en tu concordancia o en el internet, con versículos que hablen de que Dios aborrece al pecador, y vas a encontrar más de 20 o 25 versículos. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su sangre ahora nos cubre, nos limpia. Y Cristo y Dios no nos ve a través de lo que somos, no nos ve como somos, nos ve a través de Cristo. No sé si me está explicando. Cristo es como un filtro para nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús, tú estás aquí estoy yo, y Cristo está encima de nosotros. Y cuando Dios voltea a vernos, esta es una ilustración, obviamente no es así en lo físico, pero cuando voltea a vernos, Él ve a Jesús. ¿Sí me explico? No me ve a mí, porque si me ve a mí no tengo nada que darle, no tengo nada que ofrecerle. Sigo siendo pecador, entonces mi esperanza estaría perdida si Dios me viera a mí. Pero yo le doy gracias a Dios porque ve a Cristo en mí. Y si tú eres salvo, si tú has recibido la salvación, has creído en Jesucristo, pero creído como para una relación personal e íntima con Él, que es lo que quiere decir esto, entonces Dios te ve a través de Jesús. Por eso vamos a ir al cielo. No por nosotros, no por nuestras obras, no porque somos buenos, sino porque Jesús está en nosotros. Y entonces nos hace aceptos al Padre, nos justifica a través de su justicia. Y ese es el Evangelio, es lo que tenemos que enseñarle a la gente. No decirles que hay planes maravillosos para ellos, porque el único plan que Dios tiene con el pecador es mandarlo al infierno, no hay otro. ¿Sí? Entonces, saquemos a la gente de ahí, prediquemos el Evangelio. Dice en el versículo 25, continuando con este pasaje, la mujer le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías. Yo creo que ella conocía las Escrituras. ¿Por qué? Porque sabía que iba a venir un Mesías. Y le dice a Jesús, creo que viene un Mesías. Y Jesús le dice algo bien interesante. Y ella le dice, y ese Cristo, cuando Él venga, declarará todas las cosas. Y luego viene una declaración de Jesús increíble. ¿Y sabían ustedes
que a la única persona a la cual Jesús se le declaró como el Mesías fue a ella? No hay ninguna otra parte en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? No les declaró él, les preguntó, ¿quién creen ustedes que soy? Y Pedro le contesta, creo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a ella le contesta Jesús en el versículo 26, yo soy el Mesías. ¡Wow! ¿Por qué escogió una mujer así? ¿Por qué no se lo dijo a Pedro? ¿Por qué no se lo dijo a Juan? ¿Por qué no se lo dijo a nadie más que a ella? Una mujer indigna, una mujer impura. ¿Se han puesto a pensar en eso? Es increíble de verdad la bondad de Jesús. Cómo esta mujer que no tenía nada que ofrecerle a Dios, llega a Jesús y se declara delante de ella que Él es el Mesías. Y luego utiliza una palabra que ya la hemos estudiado más veces, le dice yo soy, que es una analogía de cuando Moisés estaba en el desierto y se acerca a la zarza ardiente y le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién les digo que me va a mandar? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Y cuando Jesús utiliza la palabra o la frase yo soy, está utilizando las mismas palabras que utilizó Dios, diciendo yo soy Dios. Yo soy el Mesías. Por eso los fariseos, cuando él decía, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, ellos decían, ¿cómo es posible que se esté comparando con Dios? Por eso lo aborrecían, no tanto por lo que enseñaba, sino decían, este es un hereje que está diciendo que él es Dios. La mujer entonces tiene una transformación. Tuvo una confrontación de su pecado, y después viene una transformación. Dios se revela a ella. Y entonces ella hace algo bien interesante. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer, en el versículo 28 dice así, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. El cántaro aquí podemos darle un montón de aplicaciones, pero vamos a poner esta. El cántaro representa tus cargas, tus problemas, tus pecados y todo lo que estás cargando. Todos traemos ahí un costal de cosas encima, ¿no? Cosas que no sabemos que están mal y que no le gustan a Dios, pero cuando Dios nos confronta y se revela a nosotros, entonces podemos dejar esas cargas. Y es una representación de esto. La mujer deja el cántaro que traía cargando y se va corriendo a la ciudad. Y entonces comienza un discipulado. Ella comienza a predicar el evangelio, que es la reacción natural de todos aquellos que somos convertidos. ¿Recuerdan su primer amor? Si es que están en él o lo tuvieron alguna vez. ¿Le querían predicar hasta las piedras o no? Hasta el pajarito y el perrito que había en tu casa le querías predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque estabas lleno de Dios, gozoso de ese evento que había sucedido en tu vida. Pues ella no fue la excepción. Corrió hacia su tierra y comenzó a hablarles de Jesús. Pero antes de esto, los discípulos llegan y la ven hablando con la mujer y pues en cierta forma le reclaman, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Por qué hablas con ella? Dice ahí en el versículo 27. Entonces Jesús les habla de una comida especial que él tenía. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, el placer de Jesús estaba en cumplir la visión divina que Dios, su Padre, le había dado. Y nos ayuda a mirar los campos blancos para la siega. Aquí les dice, en el 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí te digo, alza tus ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque esto es verdadero, porque esto hace verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entregado sus labores. Y entonces, aquí nos habla precisamente de eso, de la misión que tenemos todos como cristianos, que es lo que fue a cumplir la mujer samaritana, fue a predicar el evangelio. En cuanto recibió a Jesús en su corazón, fue y lo dijo. No se quedó con ese regalo, no se quedó con esa sensación en ella, sino que la quiso compartir. Y yo te pregunto a ti, ¿tú compartes el evangelio?
Y les voy a decir algo, muchas veces esperamos aprender mucho de la Biblia para compartir. ¿O no es cierto? Decimos, es que yo no sé cómo. Yo no he tomado un curso de evangelismo, no sé qué hacer, no sé cómo decirle a las personas, no sé cómo hablarles de Jesús. Pero ¿qué hizo la mujer samaritana? Dice, corrió, tomó un curso de evangelismo y luego fue y predicó. No, ¿verdad? O fue y estudió pasajes de la Escritura para poder hablarles. ¿Saben qué hizo la mujer? Fíjense lo que dice la Escritura. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él porque la palabra de la mujer, porque daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. No le dijo más. Les decía, me dijo todo lo que he hecho. O sea, encontré un hombre que me conoce. Encontré un hombre que creo que es el Mesías. Encontré un hombre que me confrontó con mi vida y me cambió. Eso es el Evangelio. Compartir el Evangelio, eso es, hermano. No necesitas ser experto en teología. Es hablar de lo que Dios hizo en tu vida. El mejor testimonio que podemos dar es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso fue lo que hizo la samaritana. Y muchas veces nosotros nos retraemos, como les digo, porque no vamos a predicar el Evangelio, porque creemos que no somos capaces, porque solo nos sabemos Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? ¿Sí se lo saben? Sí. Con eso puedes predicar el Evangelio. No necesitas más. Y después de decir eso, puedes decirle, a mí me ha hecho esto, como la samaritana lo hizo. Jesús me hizo esto. Y eso va a impactar la vida. Aquí dice que por el testimonio de ella muchos creyeron. ¿Cuántos? Muchos. Y después se acercaron a Jesús y le dijeron, ahora creemos porque te hemos visto. Nosotros debemos, hermanos, de llevar a la gente a Jesucristo. Como Jesús dice, sembrar la semilla es lo que a nosotros nos toca. El crecimiento lo da Dios. Tú no te preocupes si la persona no crece o no recibe a Cristo o te rechaza. O sea, tú siembra la semilla. Eso es lo que tenemos que hacer. No esperemos el fruto, porque el fruto lo va a dar Dios. Y muchas veces nosotros somos así, juzgamos a la persona por su apariencia, juzgamos por lo que es, por lo que hace, por los pecados que ha cometido. Pero imagínate si la persona que a ti y a mí nos compartió el Evangelio nos hubiera juzgado de esa forma. Yo no sé cuáles eran tus pecados, pero seguramente la persona que te compartió el Evangelio conocía algo de ti. Imagínate que hubiera dicho, no, que le voy a andar predicando a Saúl. Si no tiene remedio ese muchacho, o a Ramón, o a Omar, o a Víctor, o a mí. ¿Por qué? Porque todos éramos pecadores, pero Jesús no tomó en cuenta el pecado de la mujer. Su amor, su piedad fue tan grande que pasó por alto eso y se acercó a ella. Claro que para todo hay gente, mis hermanos. Yo conozco hermanos en Cristo que van y se meten a las coladeras, a los subterráneos de las ciudades, a buscar indigentes, a buscar drogadictos, a buscar personas que para la sociedad son parias y no merecen nada. Pues de ahí de las coladeras los sacan. Les predican el Evangelio y de ahí han surgido pastores, mis hermanos, de ese tipo de hombres. Yo no lo haría, la verdad, porque no soy así. Pero hay quien sí lo hace. La verdad, o sea, ¿por qué? Porque todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo. A lo mejor tú estás destinado a predicarle a gente del medio del cine, no sé, a predicarle a artistas o a predicarle a jefes de Estado. No lo sé. Pero todos tenemos un propósito y tenemos que cumplir ese propósito. Así como la mujer tenía... Jesús no solo debía ir a Samaria para salvar a la mujer, sino que había un propósito para ella, que era fuera y predicar el Evangelio a su gente. Ese era el propósito. Todo lo que hizo Jesús tenía un propósito divino, llevar el Evangelio a esa zona de Samaria, a Sicar, a esa ciudad que estaba perdida y que estaba fuera de Dios. Ese era el propósito. Y tú no sabes cuál es el propósito que Dios tiene para cuando tú predicas. Tú no conoces los alcances. Imagínate
Si tú supieras que si le predicas a Juan o a Pedro, a quien sea, ese hombre va a ser un evangelista que va a llegar a las multitudes y va a alcanzar millones de personas, pues seguramente todos quisiéramos predicarle a él, ¿verdad? Para que dijeran, yo soy su papá espiritual. ¿No? Pero como no sabemos, debemos de predicarle a todos. Debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos, de hijos de Dios. Y como ella, no tener vergüenza de ir a predicar. Imagínate la mujer, vamos a poner la escena en un contexto. La mujer era despreciada por ser adúltera. Por eso iba al pozo a las 12 del día, cuando había calor, cuando nadie estaba. La despreciaban por eso. Porque en la sociedad judía y los samaritanos eran más o menos iguales. La mujer era un cero a la izquierda. La mujer no podía hablar con los hombres. La mujer no tenía valor. Era un objeto. Se oye bien feo, ¿verdad? Pero así eran. Por eso Jesús vino a reivindicar. Por eso Jesús, a la primera persona a la que se le reveló como el Mesías fue a una mujer. Mujeres, siéntanse orgullosas de ser mujeres. Dios les ama igual que nos ama a nosotros. Dios tuvo especial cuidado de ustedes, las diseñó con mucho amor, las tomó de la costilla de un hombre y las hizo la compañera ideal para un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir solo. Porque somos tan necios y tan tontos que necesitamos a una mujer a nuestro lado. Y es la verdad. Es la verdad. Necesitamos de sus consejos, de su sabiduría, de ese sexto sentido que ustedes tienen. ¿Sí? Y las iglesias en Cristo no serían las mismas sin ustedes. Por eso Dios se reveló a ustedes. Por eso Dios usa más a las mujeres. Lo vimos el domingo pasado. ¿Vieron, varones, para que nos dé vergüenza? ¿Cuántas mujeres pasaron a dar el versículo? Y nosotros pasamos 10 o 5 y con acordeón, ¿verdad? Por si se me olvida. Eso es un ejemplo, mis hermanos, de cómo Dios puede utilizar a las personas. Y más a ustedes como mujeres. ¿Sí? Ustedes son hermosas para Dios, son una creación que Dios ama profundamente. Por eso Él se presentó con una mujer como el Mesías y fue la única persona a la cual se presentó así. Yo soy el Mesías. Esto habla del amor que Dios tiene por las mujeres, de la compasión que Dios tiene por las mujeres. Y Él vino a cambiar esa ideología y esa estructura social. Vino a darle valor a la mujer. Es increíble que en pleno siglo XXI nosotros como hombres pensemos que la mujer solo sirve para tener hijos, o para lavar, o para planchar. Es vergonzoso que en el pueblo de Dios todavía haya hombres machistas que traten a la mujer así. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque conozco muchos que aún pastoreando una iglesia maltratan a sus esposas. Y es realmente terrible eso que está pasando. Así es que, hermanos varones, esto va para ustedes, va para nosotros como hombres. Seamos hombres como Jesús, dándole el valor adecuado a la mujer. Tratarla como a vaso más frágil, no solamente a tu esposa, sino porque dice, trata a la mujer como a vaso más frágil. No aclara a tu esposa, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, cualquier mujer, mis hermanos, debemos de tratarla así, cualquiera. ¿Sí? Y les voy a decir una cosa a los jóvenes. Esto va para ustedes. Que su corazón no codicia a una virgen. ¿Por qué? Porque dice el adulterio es cuando codicias a la mujer ajena, ¿no? La codicias sexualmente hablando. ¿Quién es la mujer ajena? Cualquiera que no sea tu esposa. Y si estás soltero, todas son ajenas para ti. Hasta que sea tu mujer. Entonces cuiden su mirada. Cuiden sus ojos, varones. Y traten a su esposa, hermanos, como a vaso más frágil, como coheredera de la gracia, como alguien a quien Dios ama profundamente. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa, tú eres un hombre de oración y tratas mal a tu esposa, pues déjame decirte que tus oraciones no pasan del techo. Estás perdiendo el tiempo. Trata a tu esposa con amor, con delicadeza. No dejes que el sol se ponga en tu enojo. Trata de ser un buen esposo. Mujer, trata de ser una buena mujer. Para que entonces honremos a Dios y podamos, como la samaritana, reflejar a Cristo en nuestras vidas y entonces lograr la salvación para todas aquellas personas que nos rodean, que están con nosotros. La mujer samaritana fue y no le importó haber sido rechazada.
No le importó el estado en el que la gente la consideraba. Ella fue y anunció las buenas nuevas. Y la gente dice creyó por el testimonio de ella. Muchos creyeron por el testimonio. Así es que no te sientas menos que nadie. No te sientas mal porque no conoces la palabra en el sentido de no eres teólogo. Conoces 3 versículos nada más. Bueno, esos predícalos. Acércate a la gente, acerquémonos a la gente y busquemos a esos samaritanos que ahora están en nuestra tierra, porque Dios tiene un plan universal de salvación para todas las personas, para todas las culturas, para todas las razas, para todas las posiciones sociales. No importa cómo sea la persona, nuestro deber es predicarle el evangelio. Como les digo, cada quien en su contexto, pero tenemos que hacerlo. Aquí tenemos un evangelista. ¿Sí sabían? Que tiene un don de evangelista. ¿Sí saben quién es? 2 tenemos. Su papá, sí es cierto. Nuestro hermano Rubén y Moy, que tienen el don de evangelista. Ellos le predican hasta las piedras. Y lo hacen bien, porque es un don que Dios les dio. Pero ¿saben qué? Dios nos manda a evangelizar aunque no tengamos el don. Porque es un mandato divino. Y de hacer discípulos a todas las criaturas. Para ellos va a ser más fácil. Pero nosotros nos tenemos que esforzar más. Pero tenemos que hacerlo. No hay excusa. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Y como la mujer samaritana, hacerlo en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? Y vamos a terminar con unas conclusiones y aplicaciones prácticas a nuestra vida. Este capítulo de Juan 4, del 1 al 42, nos invita a beber del agua viva de Cristo, a vivir una fe dinámica, una fe que se vea, que se sienta. Y podemos destacar algunas aplicaciones que ahorita les voy a decir. La primera es, busca al Señor para saciar tu sed interior. Reconoce tus anhelos más profundos delante de Él. ¿De qué tienes sed? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha que hay en tu corazón? Jesús promete llenar esa fuente de agua viva. Búscale siempre, como dice Juan 4:14, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En la vida diaria significa cultivar una comunión con Dios para estar llenando esa cisterna que se vacía cada día con los afanes, con los traquines diarios. Cuando buscas a Dios, Él vuelve a llenar tu cisterna. Por eso yo insisto, hermanos, en que la mejor hora para buscar a Dios es en la mañana. Porque es antes de que comiences tu trajín diario, antes que te enfrentes al pecado, antes que te enfrentes al mundo. Busca a Dios para que Él llene tu cisterna y puedes salir lleno de Dios a la calle a buscar tu sustento diario. Adora con sinceridad y con verdad, que tu relación con Dios no se limite a rituales. No vengas aquí a la iglesia como una religión, ven porque quieres encontrarte con Cristo, quieres tener un encuentro personal con Dios. Y Dios habla a través de la música, habla a través de los hermanos, cuando te aconsejan, cuando te abrazan, cuando te dicen bienvenido. Ese es Dios hablando a tu corazón. Y cuando tú escuchas la palabra que los predicadores hablan, Dios es Dios hablando a tu vida. ¿Sí? Entonces, busca con sinceridad, participa en la iglesia, hazlo de corazón. Cuando vengas y cantes, canta con el entendimiento, mi hermano. No cantes solo porque te sabe la letra. Reflexiona en lo que estás cantando, porque estás dirigiéndote al Ser Supremo. O sea, no le estás cantando a César ni a Denis, le estás cantando a Dios. Entonces pon tu mente en Él. Olvídate cómo lo está haciendo, si se le salió un gallito a Moyo, si se le desafinó la guitarra a César, eso no importa. Tú concéntrate en el Señor. A Él estás cantando y Él recibe tu adoración. No importa que cantes feo, hermano, no importa que que lo hagas fuera de tono, no importa. Dios recibe esa adoración genuina y la espera. Él espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Y a esos adoradores Él busca. Entonces no te está pidiendo que seas un barítono, no te está pidiendo que cantes como Luis Miguel. Te está pidiendo que lo adores como eres, así. Deja atrás cargas innecesarias, como la mujer dejó su cántaro, así deja aquello que te trae cansado. Dice un canto por ahí, cansado del camino, sediento de ti. ¿Verdad? Así seamos. Cuando estés cansado, busca satisfacer en Él tu sed. Busca que Cristo te ayude. Deja todo lo que te trae
asado, como decimos los mexicanos, déjalo. Déjalo, la culpa, el pecado, las idolatrías, los hábitos perjudiciales, déjalos ahí, en el pozo. Allá que se queden y sigue adelante con tu vida. Busca a Dios, deja esas cargas innecesarias, no importa cuánto pese el cántaro que traes. En Cristo podemos dejarlo. Y dice Él que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Comienza, mi hermano, como un consejo, no solamente a memorizar la palabra de Dios, que es bueno, pero si la memorizas, si no la pasas al corazón y la vives, no sirve de nada. Porque solamente es conocimiento. Y eso no te va a ayudar a vivir mejor. Te va a ayudar cuando esa palabra se vuelva en ti una realidad. Cuando tú puedes decir, voy a dejar esta carga que traigo en Cristo porque Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga, y lo creas realmente. Y cuando creas que tienes un Dios proveedor, conoce las facetas de Dios. No solamente conozcas sus nombres. Jehová Shalom, Jehová Jireh, qué bonito es aprender eso. Pero ¿de qué te sirve si tú sigues cargando todo? Si tú no dejas en Él todo lo que te aqueja, todas tus dolencias, todas tus enfermedades, todas tus tristezas, incluso llevarle tus alegrías. Cuando Él se convierta en eso en tu vida, entonces vas a experimentar a Dios como proveedor, como sanador, como el Dios que te ama, como el que es tu escudo y tu fortaleza, y vas a vivirlo. Y eso va a marcar una diferencia en ti, ¿verdad? Pero no dejes que ese conocimiento solo se quede aquí arriba. Pásalo a tu corazón para que puedas vivir siendo un verdadero adorador, que le adores en espíritu y en verdad. Y por último, ¿qué fue lo que hizo la samaritana? Evangeliza con naturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Así como eres. Algún día me gustaría que Moy nos compartiera cómo le hace. Y de verdad, te admiro por eso, hermano. Gracias, porque nos enriqueces cuando compartes cómo evangelizas. De verdad, algún día acérquense y de verdad que van a salir edificados. Y no lo digo por echarle porras a Moy, le echo porras a Dios por el don que le dio y que lo está usando. ¿Por qué? Porque a veces todos tenemos dones. ¿Lo usas? ¿Usas el don que Dios te dio? ¿O lo tienes ahí guardado para que después te diga, sí, pues te voy a quitar hasta lo que tienes? El don es para usarse, mis hermanos, no es para guardarlo ni para presumirlo, es para usarlo. Así es que si no sabes cuál es tu don, pídele a Dios que te diga. Entonces predica el evangelio con naturalidad, como tú eres, con un versículo, con dos, lo que sea. Si no te sabes ningún versículo, pues predica con tu vida. Dios ha hecho esto en mí, Dios me cambió de esta manera. Yo era así y ahora soy así. ¿Sí? Desde que conocí a Dios. Predica con naturalidad y confía siempre en el plan de Dios, hermano. Es lo último que quiero recomendarte. Confía siempre en el plan de Dios. Parece a veces que Dios es lento, ¿verdad? Por eso el mundo es tan atractivo, porque el diablo ofrece gratificación instantánea. ¿Sí? ¿Quieres? Ahí está. Toma. Pero después tienes que pagar un precio y eso es lo que no te dice. Es como cuando te ofrecen la Plata Card, esta nueva tarjeta que te dan con solo una llamada telefónica. Y sí, tienes crédito autorizado. ¿De cuánto? De 50. ¿De 50 necesitas? Yo te lo doy. Pero nunca te dicen que su interés anual total es de más del 300%. ¿Tú sabías eso? Eso no te lo dicen. Y tú, ya tengo la tarjeta de crédito. Así es el diablo. Te ofrece cosas bonitas, pero nunca te dice cuánto te va a costar. ¿Verdad? Por eso a veces los cristianos nos desesperamos, porque los tiempos de Dios son más lentones, ¿no? O sea, Dios nos enseña a través de pruebas, de cosas difíciles. Y parece que no avanzamos. Pero dime una cosa, hermano, y si eres sincero, ¿tú estás en el mismo lugar cuando recibiste a Cristo que hoy? ¿O eres la misma persona? No, ¿verdad? O eso espero. ¿Verdad? El proceso ha sido largo. ¿Cuántos años? No sé. ¿Cuántos años llevas de cristiano? 2, 3, 5, 10. Yo tengo 34 años de cristiano. Y he tenido tropezones y caídas y retrocesos y brincos. Y he hecho muchas cosas, pero Dios me ha permitido seguir avanzando. Si ustedes me hubieran conocido hace 34 años, me hubieran escupido en la cara, como a la samaritana. Pero Dios me transformó y me ha permitido seguir creciendo. Entonces, no dejes en saco roto lo que Dios está haciendo. Confía en su plan. No importa que tú lo veas allá lejano, sigue avanzando, sigue avanzando. En la vida cristiana es un continuo avanzar. En la vida cristiana no hay estancamientos, mis hermanos.
No te puedes quedar parado y seguir siendo el mismo cristiano sin asistir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin orar. O sea, vas a irte para atrás. Y eso es algo que debemos entender. El cristianismo no se estanca, hay una fe viva que nos produce al hacer cambios, a vivir la vida. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, nos obliga, nos impulsa a seguir adelante. Es como un dínamo, es una fuerza interna que provoca energía en nosotros. Eso es el evangelio en la vida de nosotros, ¿sí? Y recuerda las palabras de Jesús, siempre, ahí está en el versículo 14 de lo que acabamos de leer. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta agua viva es su espíritu, que inunda de paz, gozo y propósito al creyente. Que esta enseñanza guíe nuestro día a día. Bebamos profundo de Cristo. Sumérgete, como dice la canción, en el río de su espíritu. Suena poético, ¿verdad? Pero debemos de vivirlo así. Gracias a Dios por aquellos compositores cuando todavía estaban siguiendo a Cristo, que nos dejan hermosas alabanzas para cantarlas y para vivirlas. De verdad, yo creo que sí fueron inspiradas por Dios en su tiempo, porque han transformado la vida de muchas personas. Porque, ¿saben por qué? Porque esas alabanzas son tan hermosas, porque están basadas en la Biblia. Y si se fijan, la música nueva de muchos de ellos ya no tiene nada que ver con la Biblia. Hablan de experiencias y de sensaciones y de emociones, pero ya no hablan de Dios. No hablan de la Biblia, perdón. Entonces busquemos la verdad en la Biblia. Ahí está. No tenemos que escarbar mucho, no tenemos que ser. Aquí está, la tienes al alcance de tu mano. Mi hermano, si no tienes Biblias, hay Biblias desde 50 pesos. 50 pesos. ¿Cuánto te cuesta un libro, una novela de Coelho, que está muy de moda? O de esos tipos de escritores. ¿Cuánto te cuesta una novela? ¿300 pesos? ¿400 pesos? Más o menos, ¿verdad? Pues ahí tú puedes encontrar la verdad por 50 pesos. En cualquier librería cristiana, ahí están. Como las que tenemos, ¿han visto las Biblias negras que tenemos aquí? Valen como 35 pesos. Y si necesitas una, aquí hay, ¿eh? Si no tienes Biblia, aquí hay. Acércate a mí o al pastor o cualquiera de nosotros y di, yo quiero conocer la verdad. Quiero leer la Escritura, quiero ver qué dice Dios. Y aquí hay Biblias que te podemos regalar, ¿sí? Así que no tengas miedo, como la mujer samaritana, no tengas vergüenza de lo que eres, porque Dios te ama a pesar de lo que eres y Él quiere transformar tu vida. Acércate a Dios, la enseñanza es esa, acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. ¿Sí? Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra que es hermosa, es viva y eficaz y nos enseña, nos redarguye y nos instruye, Dios. Gracias por este hermoso espacio en tu palabra que nos habla de la mujer samaritana y de tu amor hacia ella, Dios. Gracias porque podemos identificarnos con ella, porque tú nos rescataste así como a ella cuando estábamos mal, cuando nuestro pecado gobernaba la vida, Señor, que teníamos. Pero gracias a ti, porque nos has lavado y nos has dado a beber del agua viva, que nos ayuda, Señor, a tener una mejor forma de pensar, una mejor forma de vivir. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a compartir del Evangelio a cada persona, como lo hizo la samaritana, Señor. Ayúdanos a hacerlo correctamente, Dios, a vivir para ti, a consagrarnos a ti, que el propósito de nuestra vida sea cumplir el plan de Dios en nosotros, Padre. Muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si algo habló a tu vida, compártelo con alguien más. Y si tienes una petición o necesitas oración, puedes dejarla en los comentarios o escribirnos directamente al grupo de WhatsApp.